Muy buenos días para todos. Hoy es domingo 19 de abril del 2020. Soy el pastor Enrique Castillo desde la Iglesia Cristiana Evangélica El Rey de Gloria de Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Les saludo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y quiero enviar a través de las redes sociales este mensaje para todas las personas que lo quieran ver, que lo quieran escuchar, y la cual lo he titulado Confianza total en Dios. ¿Cuánto necesitamos esto en momentos como los que estamos viviendo hoy? Y quiero leer un pasaje de la Biblia en el Salmo 27, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Estos pasajes tienen consejo y verdades extraordinarias para momentos como estos. El versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Vivimos en un mundo en tinieblas, entenebrecido no solamente por el pecado, sino por la cantidad de situaciones que se han venido presentando, entre ellas, esta pandemia que estamos padeciendo el mundo entero. Pero no solamente es el efecto del coronavirus, sino que hay otro virus más complicado. Según las estadísticas, hay 1.2 millones de personas contagiadas por el coronavirus, pero hay miles de millones contagiados por el miedo. Hay un miedo terrible, no solamente a contagiarse, sino también la terrible recesión económica que todo esto ha venido produciendo, y otros temor a morir. Amados oyentes, debemos entender esto: todos nos vamos a morir, sea de cualquier cosa en el momento que siquiera menos pensamos. Pero una cosa tenemos que entender en medio de esto: usted y yo no nos vamos a morir cuando nosotros pensamos, sino cuando Dios quiera. Dios estableció eso para todos nosotros, y no nos vamos a morir el día que nosotros pensamos, ni de la cosa que nosotros pensamos. Nos vamos a morir como Dios decida. Pero por eso, cuando tenemos al Señor como nuestra luz y como nuestra salvación, no temeremos. Y si acaso como humanos nos preocupamos y nos da miedo, vamos a avanzar con todo y miedo. El versículo sigue diciendo: el Señor es la fortaleza de mi vida. El mundo está tambaleante, los líderes de las naciones están tambaleantes, no hayan qué hacer. Pero dice la Biblia que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, porque dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Así como tú te sientes débil en esta hora, fortalécete en el Señor. Busca la Biblia, léela, pídele al Señor que sea Él
tu Salvador, que sea Él tu fortaleza, tu luz. Sigue diciendo acá el pasaje: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hay cantidades de enemigos que se han multiplicado en estos últimos tiempos. El problema moral de nuestra sociedad, el problema social, el problema económico y ahora el problema de esta pandemia. Pero dice la Biblia que aunque todos ellos se junten contra nosotros, dice la Biblia que el Señor está a favor nuestro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. El versículo 4 dice: una cosa he demandado, le he pedido al Señor. Pídele algo al Señor, no solamente que te libre de la pandemia, sino dice el salmista: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para poder contemplar la hermosura del Señor y para poder servirle en su templo. Dice el 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su presencia, me ocultará en lo reservado de su morada. La Biblia dice que cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, dice que estamos en la mano del Padre y nada ni nadie nos arrebatará de allí. Amados, que Dios nos ayude en momentos como estos. No estamos solos, ni desesperados, ni desamparados en medio de este mundo tan complicado. El Señor está con nosotros. Dice el versículo 6, dice: luego el Señor levantará nuestra cabeza sobre esos enemigos que nos rodean. El coronavirus y todo esto que está pasando y que está sucediendo y que está produciendo tanto miedo, tanto desastre en el mundo, un día terminará. Pero usted y yo que creemos en el Señor, dice la Biblia, que permaneceremos para siempre en la presencia del Señor. Sea acá en la tierra o sea en el cielo, tenemos esa seguridad. Mi amado oyente, gracias por escucharme en estos minutos para que usted pueda comprender que no está solo. No se deje vencer por el miedo. Hay un Dios grande, soberano, que le ama como nadie, que entregó a Jesucristo, su único Hijo, para morir por ti en la cruz del Calvario, y Él está aquí para ayudarnos. Yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por su familia. Voy a orar por su provisión, porque también hay miedo a la provisión. Estamos en cuarentena en nuestra casa y no podemos producir alimentos, pero hay un Dios en el cielo que no nos va a desamparar. En la Biblia encontramos que en una ocasión el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, no había dónde comprar comida y Dios envió pan del cielo que se llama maná. Y ese Dios que alimentó a su pueblo durante 40 años nos puede y nos quiere alimentar a nosotros en momentos como estos. No deje que el miedo le invada su mente y su corazón. Hay un Dios en el cielo todopoderoso. Quiero orar. Padre Celestial, gracias por este momento que nos das de poder llevar una palabra de aliento y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Te pido, Dios, que nos ayudes a confiar con todo nuestro corazón en ti como el único Dios verdadero, soberano y eterno que nos va a sacar adelante en medio de todas estas cosas. Padre, te lo pido en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.